Continuamos analizando ahora un comentario de texto de opinión periodístico. En este caso, el texto se titula Rebelión. Fue escrito por el periodista y escritor Manuel Vicente en el periódico El País. Lo tienen en el cuadernillo o si no, se encuentra fácilmente en una búsqueda en Internet. Bien, estábamos concretamente con el apartado 3, es decir, con lo que podríamos denominar como análisis del contenido. En este caso, se trata de, por un lado, analizar tema, resumir, analizar la tesis y su estructura y finalmente los tipos de argumentación. Bien, en cuanto al tema, recuerden que es importante identificarlo con solo un sintagma nominal claro. En este caso hemos puesto el tema principal del texto es la legalización de la eutanasia tal, ¿no? Es decir, legalización de la eutanasia. A partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Si puedo, incluso buscar la cita donde se manifieste o donde yo defienda que para mí ahí está el tema. Y yo digo, desde el primer párrafo se dice, si alguien, literalmente, ¿no? Recuerden las comillas, si alguien muere degradado por una agonía cruel, es como si esa degradación la hubiera sufrido todos los días, ¿vale? Está tratando el tema de una muerte en condiciones que podrían ser mejorables, por tanto defendemos que ese es el tema del texto. Luego recuerden que se puede relacionar con otros subtemas o lo que llamamos temas secundarios, como podría ser la libertad de elección, los derechos humanos, podría haber más. Y es importante luego también actualizar el tema. Siempre decir, es un tema de actualidad y llevarlo a mi actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de acalorado debate desde hace décadas en las sociedades modernas y es una cuestión que además pues, tiene consecuencias legales, éticas, morales, etc. Bien. Una vez señalado el tema, lo siguiente es hacer un resumen. Recordamos que el resumen debe ser breve, conciso, objetivo, en tercera persona, utilizando nuestras propias palabras. Habrá tantos resúmenes como personas hagan el comentario. Aquí vemos un ejemplo. El artículo muestra la realidad y opina sobre la poca facilidad que se da a las personas para decidir cómo llegar a su final, recordando la situación de mucha gente que pasa por momentos duros por enfermedades u otros motivos y quiere poner un punto final a su vida. Sin embargo, la ley establecida y defendida por lo que se define como personas crueles no permite hacerlo. Estará mejor o peor, pero el resumen, en este caso que hemos propuesto, sí es verdad que responde a los puntos que habíamos dicho. Por otro lado, la tesis, había que recordar, ¿es explícita o implícita? En este caso, defendemos que la tesis no se localiza de forma directa, por lo tanto, es lo que se llama una tesis implícita, con lo cual la estructura de la tesis es paralela, se desarrolla a lo largo de los distintos párrafos del texto. ¿Vale? Sí es verdad que aquí podemos citar para defender eso, es decir, no localizamos exactamente la tesis, pero hay fragmentos a lo largo del texto en los que nos lleva a hacer ver que la tesis pues está presente de manera implícita en todos esos fragmentos del texto, ¿no? Podría ser una tesis, digamos, que es de defensa de un final digno a la vida, ¿no? Que hay que defender el final digno de la vida. Bien. Y luego, la estructura, ¿cómo se desarrolla? Recuerden, siempre hay en un texto de opinión argumentativo, pues siempre habrá una introducción que se sitúa, hay que decir dónde, en el primer párrafo del texto, pero no solo situar, sino además decir qué es lo que pasa en cada parte, ¿no? En el que comienza el tema ofreciendo ya oraciones subjetivas y luego continúa el desarrollo, ¿no? Con unos párrafos intermedios en los que hay que identificar también qué sucede, pues un aspecto de crítica, etcétera, para llegar, por último, a la conclusión que normalmente es el cierre de todo, de esa argumentación, ¿vale? Y por último, ¿qué nos queda? El tipo de argumentaciones. Hay que decir qué tipo de argumentaciones fuertes o débiles aparecen, ¿no? En este caso, a lo largo aparece una serie de argumentaciones ofrecidas, ¿vale? Desde el comienzo se establece una relación entre la causa de la no existencia de un marco legal para la eutanasia y el efecto que produce a la hora de tener que ser testigo de numerosas muertes en condiciones indignas, muertes crueles, ¿no? ¿Vale? Es decir, una relación, una argumentación de causa-efecto. También encontramos el uso de la analogía para defender la evidencia de la tesis autorial, ¿no? La de defender la eutanasia como un acto de dignidad. ¿Dónde? Cuando dice, la razón ha permitido a la ciencia descubrir agua en Marte, pero no ha sido capaz de conquistar la última frontera de una muerte digna. Es decir, por analogía, somos capaces de una cosa, pero no de la otra.